las asistencias siempre tiene un punto extra. Ujú. Porque muchos luego en el examen salen con la mitad de aciertos y así, y este punto les ayuda a sacar como el 10, ¿no? Si es que salen bajos en el examen, o algunos salen bajos en el proyecto transversal, y estas clases, estas asistencias a las clases les ayudan a recuperarse en esos porcentajes que no tuvieron. Ujú. Bien, entonces, ya está grabando ahora sí. Entonces, la evaluación para este primer parcial de nuestra asignatura de ecología quedaría compendio de actividades, 60%. Reitero, cada viernes se les va a mandar este compendio de actividades y se revisa hasta el siguiente viernes. Es decir, que tienen 8 días para trabajar en el compendio de actividades. Ujú. El proyecto transversal vale 20% de su calificación, el examen vale 20% y las clases virtuales valen 10%, las lecturas también, alguna que vayamos a trabajar en el parcial, vale otro punto extra. Ajá. Entonces, como les decía, el semestre pasado teníamos como principal objetivo que ustedes fueran trabajando con sus hábitos de lectura y supongo que fue demasiado pesado para ustedes que en cada asignatura tuvieran que leer un libro diferente. Entonces, por lo tanto, este semestre se acordó que íbamos a trabajar solo lecturas cortas con ustedes para seguir trabajando con esta habilidad. Entonces, seguramente les dejaremos por ahí algún artículo, alguna nota de algún periódico, ¿sí? Y eso es con lo que ustedes van a trabajar en las diferentes asignaturas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Entonces no será libro, solo serán artículos diversos. Exacto, exacto. Ya no van a trabajar con libros, porque muchos de ustedes pues no lo trabajaron, supongo que porque también era mucha carga de trabajo. Sin embargo, vamos a optar por una opción más light, a ver si hay un mayor número de alumnos que empieza a tomar estos hábitos a partir de estos artículos. ¿No tienen dudas hasta aquí? No, maestra. Entonces es el proyecto transversal. Entonces, ¿qué van a hacer en el proyecto transversal? Ah, pues va a ser un proyecto para diferentes materias, pero hay algunas que se juntan. Muy bien. Entonces, todos saben qué van a hacer en el proyecto transversal. No. No, No, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no preguntan? Deben de preguntar Ah, a ¿por qué? nosotros, a sus docentes, en qué va a consistir, en qué van a trabajar para que desde este momento ustedes sepan cómo organizar sus tiempos y qué hacer, ¿no? Para que puedan obtener este 20%. Porque recuerdo que en los parciales pasados, todos igual decían, ¿y cuál es el proyecto transversal? ¿Qué tenemos que hacer? Todos andaban perdidos con esto. Entonces, el proyecto transversal que van a trabajar ustedes van a ser dos proyectos para que lo tengan en mente. Van a trabajar un proyecto donde van a englobar algunas asignaturas más sociales, como derecho, psicología, ¿sí? El profe Hugo y la maestra Care van a trabajar con feminicidio eh, y las asignaturas un poquito más encaminadas a lo experimental. Vamos a trabajar con otro proyecto que se llama Cómo ser sustentable en casa. Ajá. Este proyecto lo van a trabajar en conjunto conmigo, que es ecología,
economía 2, ¿sí? Y me parece que la asignatura del profe Ignacio, que les está dando ahorita mate 6, ¿no? Entonces, para que lo vayan checando, ¿qué van a hacer? Van a hacer un proyecto en el cual ustedes van a comparar, ¿no? Eh, algunos artículos que ustedes utilicen en casa y cómo pueden cambiarlos por otros objetos que puedan ayudarnos a reducir el impacto ambiental dentro de nuestro planeta, ¿no? Por ejemplo, comparar un poco normal con un poco ahorrador, ¿no? Comparar, por ejemplo, el uso de una lavadora con respecto a lavar a mano, ¿no? El consumo de agua que tienen, artículos que ustedes empleen en casa, ¿no? Por ejemplo, el gas con el que cocinan, comparado, por ejemplo, con una parrilla eléctrica. Ajá. Y entonces ustedes van a ir haciendo comparaciones y ustedes van a ir concluyendo, ¿sí? Cómo pueden ser más sustentables dentro de casa. Ajá. Y pues deben de ir anotando valores matemáticos para que el profe Ignacio pueda trabajar esa parte. El profe Israel va a trabajar con economía en el hogar, cómo pueden ustedes reducir los gastos y yo voy a calificar la parte del impacto ambiental. Hasta ahí, ¿tienen dudas? Al final lo que ustedes tienen que entregar es un trabajo escrito, ¿no? Que vamos a evaluar los tres profesores, ¿sí? Y además del trabajo escrito, una infografía de 5 o 10 acciones que ustedes pueden aplicar en casa para ser sustentables, ¿no? Sí, creo que querías comentar algo, Raúl. Ah, es que esa era mi pregunta, si solo iba a ser, por así decirlo, investigación o teníamos que llevarlo a cabo, no sé, Sí, en la medida de lo posible, ¿no? Obviamente el ejercicio es para que concienticemos. Creo que el semestre pasado, cuando hicieron huella ecológica, hicieron un ejercicio de concientización de cuánto ustedes consumen, ¿no? Cuánto impacto tienen dentro de un ecosistema. Y este ejercicio es también para que, además de que concienticemos eh, el uso de nuestras energías, ver cómo podemos reducirlo, ¿no? Y si ustedes ya hicieron el trabajo teórico, ¿no? Bueno, sí, un foco ahorrador, aunque cueste 60 pesos, ¿no? A la larga, me va a ahorrar mayor energía que si compro uno de 5 pesos, ¿no? Hacer ese ejercicio de reflexión, ¿no? Y ver qué sí nos conviene realizar en casa y qué no, ¿no, Raúl? Y si ustedes están en la posibilidad, ¿verdad?, de poner un foco de luz ahorrador a un foco de luz amarilla, ¿no? Y pues adelante, ¿no? Si no, pues obviamente se va a quedar en la reflexión que tienes, ¿no? Y en el trabajo teórico. Sin embargo, pues obviamente el fin último es que sí ustedes lo pongan en práctica, ¿no? Bien, si ya no les quedan dudas de esta parte, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad? Lamentablemente con sus actividades que van a tener que entregar. Tienen hasta el día domingo para entregar sus actividades. Va a ser carátula del primer parcial, eh, la evaluación firmada por su tutor, el temario de nuestro bloque uno, ajá, y nuestra primera actividad de esta clase, que es un
mapa conceptual sobre nuestra clase del día de hoy. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, el nombre del bloque de de nuestra asignatura es Ecología y Sustentabilidad, ¿sí? Recuerden que para su cuaderno, pues nada más necesito que copien esta parte y esta parte de aquí, que es la columna de conocimientos. Ajá. Esa es la parte que vamos a trabajar teóricamente en nuestro bloque uno, es decir, en nuestro primer parcial. Ujú. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, maestra. No. Bien. Entonces vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy, ¿sí? Que es ecología, saber qué estudia, ¿sí? Y comprender, ¿no? Cómo es que surge esta disciplina en particular, ¿no? ¿Alguien de ustedes que quiera participar y que me quiera compartir lo que piensa sobre esta palabra ecología? ¿A qué les suena? ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes ven esta palabra? Pues hasta donde yo sé es la rama de que estudia cómo los seres vivos eh, conviven en su entorno, ¿no? Muy bien, tiene que haber una interacción, ¿no? ¿Qué más? ¿Se les ocurre Se, otra cosa? se trata del cuerpo, ¿no? De un, bueno, se llama material ortodoxo, como dice Raúl. Ay, No escuchaba muy bien, lo que entendí que se entendía algo sobre el cuerpo de algún individuo, Diana. Bien, vamos a ir dilucidando. ¿Alguien quiere participar más? Bien, si ustedes recordarán, en nuestras clases desde Química 1, ¿verdad? Nosotros vimos tres niveles de organización de la materia, ¿verdad? Que era el nivel molecular, el nivel, ¿qué nivel seguía? biológico Nivel, y, y luego seguía el nivel. y no me acuerdo el otro. ¿Alguien se acuerda del último nivel? Y por último teníamos al nivel ecológico. Ajá. Entonces, cuando empezábamos el bachillerato, ¿verdad? Que fue prácticamente en un pestañear. A lo mejor a ustedes ya se les hizo muy largo, pero pues yo todavía recuerdo cuando ustedes llegaron a química, ¿no? Y entonces ahí veíamos que en el nivel molecular íbamos a nosotros a estudiar a toda la materia que no tenía vida. Ajá. Cuando estas moléculas se fueron cada vez haciendo más complejas, formaron nuevas estructuras que estudiamos el año pasado en nuestras asignaturas de biología, ajá, que contenía desde una célula hasta un individuo completo, ¿no? Y terminamos el nivel biológico y nos adentramos al nivel ecológico, ¿sí? Que es el que nos corresponde estudiar este semestre, ¿no? A la especie como tal y a las interacciones que tiene esa especie con otras especies y con su entorno. Ujú. Entonces, para nosotros entender qué es ecología, debemos también relacionar este término con que es una ciencia que va a estudiar la naturaleza. ¿Sí? Es una de las muchas ciencias que va a estudiar la naturaleza.
¿Qué otras ciencias estudian la naturaleza? La química, la física, la geología, la biología son estas ciencias que van a también a estudiar la naturaleza y que también van a ser una herramienta para que la ecología sea más profunda. Ujú. Y entonces venimos a estas interrogantes, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es un ser vivo? ¿Y cuáles son las cualidades de estos seres vivos? Esto todo ya lo habíamos visto en biología, ¿verdad? Bien, entonces, cuando nosotros nos adentramos a el estudio de esta asignatura que nos interesa, ¿no? Este semestre, vamos a encontrar varias definiciones sobre este concepto y la que más van a encontrar en la literatura es esta que proviene de sus raíces griegas. Ajá. Ecología proviene de un vocablo oikos, que significa casa, ¿sí? O lugar donde se vive. Ujú. Y obviamente logos, que siempre lo hemos pues analizado, ¿no? Que significa estudio, ¿no? Entonces, la ecología va a ser el estudio de el organismo en su hogar, es decir, en el ambiente en el que vive desde un inicio. Ujú. Y como bien nos lo decía su compañero Raúl, ¿verdad? La ecología se va a encargar de estudiar las relaciones, es decir, esas interacciones que existen entre varias especies, organismos y su entorno en el que viven. Bien, eh, para entender también y darle más profundidad a la definición de la ciencia ecología como tal, debemos de recordar que todas las ciencias deben de tener ciertas características. Y esa característica primordial es que ocupan un método científico, ¿sí? Que observan, ven una problemática, se plantean hipótesis, se experimenta acerca de esas hipótesis para refutarlas o bien para concluir que son ciertas. Ujú. Y posteriormente a este proceso de experimentación se crea una conclusión o bien una teoría. Las ciencias, ¿verdad? Biológicas que se van a encargar de este nivel macro son la ecología y el medio ambiente. Ajá. Que vamos a estar nosotros estudiando a lo largo de este semestre. También hay que considerar que esta ciencia va a ser una ciencia integradora, es decir, que en ella se van a relacionar la mayoría de las disciplinas que habíamos estado estudiando. La química, la geología, la física, eh, es una ciencia que va a ocupar todas estas ciencias para poder dar una respuesta, solucionar un problema, ¿sí? Con respecto a las interacciones que tienen estos organismos en su entorno. Además de que es una ciencia integradora, también va a ser interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque los profesionistas que se dedican a una área en particular van a fungir como, como asesores para
que se cumplan las metas de esta disciplina. Por ejemplo, proteger un área natural, eh, estudiar la migración de ciertos organismos, ¿no? Entonces, va a ser una ciencia que se tiene que apoyar de otras ciencias, de otros profesionistas expertos en su área, para que estos solucionen estas problemáticas que se van viendo en el medio ambiente. Bien, y como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? La ecología se va a destinar, ¿no? A estudiar eh, un cierto nivel de la materia, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, los niveles de organización en biología y algunas de las ciencias que se dedican a estudiar estos niveles, ¿sí? Por ejemplo, la parte molecular de los organismos vivos, ¿no? Se la estudia la bioquímica, ¿no? La citología, que es una ciencia que estudia a todas las células, tanto sus formas como sus funciones. La histología y la anatomía, que van a estudiar pues todos los tejidos y los órganos anatómicos de infinidad de organismos. Y por último tenemos a ciencias ya un poco más macro, sin embargo se dedican a estudiar a individuos, ¿no? Como la botánica, que se dedica a estudiar las plantas, la zoología, que se dedica a estudiar a los animales, ¿no? Y la genética, que se dedica a estudiar, obviamente, todas estas características hereditarias, ¿no? En muchos organismos, ¿no? Y entonces encontramos a la ecología en el nivel macro. Es decir, que aquí yo ya no voy a hablar de que voy a estudiar a un solo individuo, ¿sí? Voy a estudiar a varios individuos, ¿sí? Y estos varios individuos pueden ser de la misma especie o pueden ser de diferente especie. Y cuando ya hablamos de varios individuos, vamos a encontrar que va a haber interacciones entre ellos, ya sea una población, ¿sí? Que son organismos de la misma especie, porque en una población va a haber interacciones de cortejo, ¿no? Por ejemplo, de que se van a empezar a reproducir, ¿no? Ya esa es una interacción muy importante en ecología. Y cuando ahora metemos eh, a la comunidad, ¿verdad? Que son organismos de diferente especie, pues vamos a ver que va a haber interacciones mucho más complejas, ¿no? Por ejemplo, eh, el presa-depredador, ¿no? ¿Qué organismo es una presa? ¿Qué organismo es un depredador? Y cómo es que esta interacción, si se desequilibra, puede generar cambios importantes en ese ecosistema, ¿no? Tendríamos entonces, así para que ustedes puedan recordar, ¿verdad? Los niveles ecológicos, que es el nivel especie, que es el que tenemos hasta el final de la pirámide, ¿sí? Cuando dos individuos de la misma especie están en un mismo lugar y tiempo, le llamamos población, ¿sí? Cuando estos individuos de la misma especie interactúan con otros individuos de otra especie, se le va a llamar comunidad, si ustedes recordarán. Y cuando nosotros ya empezamos a estudiar las interacciones que hay en esta comunidad con los factores medioambientales, los factores que no tienen vida, como el aire, lo que es el agua, ¿no? ¿No? Las rocas, todo lo que no tiene vida, pero que es imprescindible para que esas comunidades, estas interacciones en las comunidades sean estables,
se le llama ecosistemas. Cuando en ecología estudiamos el conjunto de ecosistemas que son muy parecidos, ¿no? Supongamos la selva, los desiertos, las tundras, ¿sí? Estos son los ecosistemas como tal ya caracterizados. Y cuando nosotros eh, juntamos los ecosistemas parecidos, los llamamos biomas o ecozonas. Y cuando estudiamos todos esos biomas, lo que se forma al final es la biosfera, que es nuestro planeta Tierra, ¿no? Entonces, todos estos niveles que ven aquí en este cuadrito, pues son los que nos toca estudiar este semestre, ¿no? En ecología. Vemos otro cuadro, ¿verdad? De este, de este panorama general que vamos a empezar a estudiar, ¿verdad? Aquí en este cuadro me parece importante ponerlo porque vienen las disciplinas, en particular de la ecología, que se van a dedicar a estudiar estos subniveles, ¿no? Vemos, por ejemplo, que los niveles más complejos van a ser estudiados por la ecología sistémica, ¿sí? Y posteriormente vienen, espérenme, pensé que iba a pasar muy cerca y se iba a escuchar muy feo. Bien, vemos que el nivel ecosistema, biomas y biosfera son estudiados por la ecología sistémica, ¿sí? Luego vienen las comunidades y las poblaciones, ¿verdad? Que van a ser estudiadas por la democología, ecofisiología y autoecología, ¿no? Estas tres herramientas que van a estar estudiando las comunidades y las poblaciones. En particular, ¿verdad? La población y el nivel del organismo lo pueden estudiar también la genética de poblaciones, ajá, que son ramas de la ecología que ya se van a ir especificando en estudiar estos niveles en particular. Entonces, aquí vemos estas ramas de la ecología que se van a encargar del estudio primordial de estos niveles. La autoecología, que obviamente se va a dedicar al estudio de organismos de la misma especie, ¿verdad? La cinecología, que estudia los grupos de organismos diferentes, es decir, las comunidades, y la democología, que se va a dedicar a estudiar ya grupos más macro, que son los ecosistemas, ¿no? Bien, la siguiente clase veremos un poquito sobre la historia de la ecología, ¿sí? Para entender, pues, llegamos, ¿no? A este punto y la importancia, ¿no? Que tiene la ecología en nuestra actualidad, ¿no? Porque es importante que ustedes estudien la ecología, ¿no? Vemos aquí un cuadro de las ciencias que van a ayudar a cumplir los objetivos de la ecología, ¿verdad? Ya habíamos hablado un poco de ellas, ¿no? La fisiología, la bioquímica, la biología del comportamiento, geología, las ciencias de la atmósfera, la hidrología y la genética. Como pueden ustedes observar, ¿no? Se parte como que en dos estas ciencias auxiliares, ¿no? Las ciencias que obviamente se dedican al estudio de organismos vivos
y las ciencias que van a estudiar todos los factores físico-ambientales, ¿no? Es decir, los que no tienen vida. ¿Por qué? Pues porque la ecología va a ser una ciencia que va a estudiar estas interacciones, las interacciones de los organismos vivos con su entorno físico. Esta sería la bibliografía por si la quieren checar. De todas maneras, vamos a utilizar de cajón un libro que también les voy a mandar esta semana para que empiecen a hacer su primer compendio de actividades que se tienen que entregar hasta el siguiente viernes. Recuerden que estas primeras 4 actividades que son su carátula del primer parcial, la evaluación firmada por su padre o tutor, eh, el temario y un mapa conceptual de esta clase, se entregan hasta el día domingo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre la clase o sobre algo en particular que quieran comentar? Maestra, sobre el proyecto, ¿va a ser igual que la otra vez? O sea, en equipos y también ir enviando avances.